Espera que voy para atrás. Ahí está bárbaro, perfecto. Pero espera que vamos para atrás. Es la última esta. Así es cierto. Perdón, ahí vamos. Ahora sí. Bueno, buenas tardes, gracias José, gracias a todo el equipo de AdBlick. Un placer estar siempre acompañando a este grupo de profesionales y de gente que siempre ven una visión pujante y optimista en lo que tiene que ver con la agroindustria argentina y regional, ¿no? Así que yo siempre que yo pueda van a contar conmigo, porque siempre voy a estar, porque yo acompaño todos este tipo de proyectos de toda mi vida, y con José nos une una amistad hace muchísimo tiempo y con todo el equipo también, y ustedes que participan activamente como inversores y como equipo saben lo que se está haciendo en AdBlick en forma permanente, pese a todo, ¿no? José lo dijo muy bien, cómo nosotros tenemos que tener una visión no optimista por ser optimista per se, sino realista, ¿no? Y a mí siempre me gusta cuando uno mira por comparación o porque no tenemos otra cosa que mirar, que es mirar los países limítrofes. Yo siempre digo que Argentina siempre mira al lugar donde quiere, pero no hace falta irse muy lejos para ver que se pueden hacer cosas buenas sin hacer demasiado lío, ¿no? Y en los países limítrofes nuestros, nosotros siempre vemos cómo podemos captar oportunidades que muchas veces nosotros perdemos, ¿no? Y entonces uno con mirarlo al lado, siempre uno dice, bueno, a ver, si lo hicieron acá, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Brasil, ¿por qué no lo podemos hacer bien en Argentina, ¿no? Entonces ahí esto me gustó esto de qué está pasando en el agro argentino hoy, ¿no? Cuando uno mira todo lo que todo lo que está pasando en forma permanente a través de distintos mensajes que estamos recibiendo en forma frecuente, semanal, mensual, y me voy a limitar en estos 2 últimos años por un cambio de gobierno, porque a mí no me gusta hablar de lo que se hizo en el gobierno donde yo participé, pero sí me parece bueno para empezar a mirar, tener una visión general. Los países que mejor andan en lo que tiene que ver con la agroindustria y en general con la industria en general, es cuando el empresariado o la parte privada se independiza o se puede independizar de lo que tiene que ver con parte de las decisiones de lo público, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo de Brasil. Brasil siempre trata el empresariado de crecer entre 2 y 3 puntos por año. Y en la agroindustria pasa eso. Y no le importa, la verdad, mucho a los empresarios brasileños si está Bolsonaro, si está Lula que quiere volver, si está Enrique Cardoso en su momento. Digo, siempre se trata de eso, ¿no? Y nosotros es como que esa parte nos cuesta. Pero vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la actualidad general. Yo no me voy a meter, me parece que yo tengo una gran humildad profesional en el buen sentido, digo, no voy a hablar de carne estando un muy amigo y un experto como Víctor, sino que lo voy a hablar bien por arriba, y me parece que gran parte de esta charla es estar escuchándolo a él después y aprender con él y actualizarnos con él, ¿no? Pero sí podemos hablar de lo que tiene que ver con una coyuntura general de qué es lo que está pasando en la Argentina en materia agroindustrial. ¿Dónde estamos hoy? Yo lo pongo como posicionamiento, dónde deberíamos estar, dónde podemos llegar a estar, dependiendo de las cosas que nos pasen, y hacia dónde deberíamos ir. Tomando siempre lo que sería un corto plazo en este año, 2022, un mediano plazo en el 2022 y el próximo, que no podemos dejar de mirar que es un año eleccionario también, pero para fin de año cambio de gobierno, y un escenario de largo plazo arriba del 2023. Fíjense que todos los, seguramente más de los 70 que nos están acá escuchando son gente de negocios o que invierte en AdBlick o tiene sus propios negocios aparte. Miren lo que estamos mirando en la Argentina, escenarios de corto plazo, mediano y largo plazo apenas 2023. Yo me acuerdo que yo trabajé muchos años en compañías multinacionales y en mis épocas más joven se hacían escenarios a 10 años. El mediano plazo era 5 y el corto plazo era 3, pero cuando ya era 3 era porque ya venía una catástrofe. Hoy lamentablemente no pasamos un largo plazo, es 2 años. Bueno, eso marca que nosotros tenemos un tema acá en la Argentina que tenemos que empezar a revisar. ¿Dónde estamos hoy como posicionamiento?
Bueno, tal vez es algo que podemos discutir los 70 acá, nos tomamos un café y empezamos a decir, a ver, ¿dónde estamos? Nos miramos, uno se mira al otro, yo lo miro a José, la miro a Ana, lo miro a Marcelo, lo miro a Leandro, hablo con Víctor. ¿Dónde estamos? Y yo creo que lo que uno mira realmente acá es, ve un escenario de oportunidades inmensas, inmensas, tanto en lo local como en lo regional, como en lo global. Y la otra mirada es, digo, con un lado miramos las oportunidades y con el otro ojo vemos las oportunidades perdidas. Entonces, sí, bueno, ¿cómo se conjuga esto, no? Bueno, se conjuga porque Argentina sigue siendo un gran proveedor de alimentos, si quieren vamos a grandes frases hechas, podemos dar alimentos al mundo para más de 800 millones de personas, alguno dirá 600, otro 800, otro 1000, yo le agregaría alimentos primarios más valor agregado, podemos ser proveedores de energías renovables para un montón de países del mundo. Tenemos vaca muerta, que es un gran signo de interrogación hoy, desde hace un par de años o más. Podemos estar hablando de lo que tiene que ver con calidad de alimentos que podemos dar. Argentina había avanzado muchísimo en lo que tiene que ver con seguridad agroalimentaria, trazabilidad, sistemas de lo que tiene que ver con posicionamiento de alimentos en el mundo, y hoy vemos que ese tipo de cosas está parado, ¿no? Hablar de bioeconomía, después vamos a hablar de lo que es biotecnología. Argentina depende donde uno toca o abre los grifos o los cierra en la agroindustria, ve avances y parates, dependiendo de determinadas acciones. Pero lo cierto es que todo el espectro privado siempre tiene una visión de superadora, ¿no? Siempre se dice que en la Argentina los productores argentinos, en los cuales yo les saco el sombrero en forma permanente, son tomadores de tecnología, donde nunca pichulean lo que tiene que ver con tecnología de cultivos, a no ser que los costos los maten, y es un tema que vamos a hablar ahora muy rápido respecto a oportunidades que pueden venir. Pero lo cierto es que siempre se necesita un paraguas estatal o gubernamental para marcar un camino. Y hoy ese creo que es el camino que hoy, de hace 2 años, estamos fallando en la Argentina. Uno puede mirar para atrás los años anteriores del gobierno anterior y uno dice, bueno, se fallaron en un montón de cosas, hubo problemas económicos, bueno, podemos tener un rato largo de ese tipo de cosas, admitiendo errores, cosas que se podrían haber hecho mejor o no, la sequía famosa del 2018 en el medio, digo, yo cuando recuerdo mi gestión, yo tuve 4 años muy honrado en mi función de ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, de los cuales tuve 16 meses de inundación en la provincia y 8 meses de sequía, con lo cual miro todo lo que pasaba ahí y digo, bueno, hicimos algunas cosas bastante buenas dentro de ese aspecto y un montón de cosas que nos faltaron hacer y no pudimos, y algunas seguramente mal, ¿no? Pero cuando uno mira pandemia mediante, porque la pandemia fue es una excusa muy tomable dependiendo de donde se mire, pero justamente en la agroindustria, donde fue el segmento o el conjunto de segmentos que nunca paró, no es excusa. Entonces dijimos, a ver, ¿por qué la Argentina no pudo tomar las oportunidades que el mundo necesitaba? Miren, esto es dato lo que yo les cuento, digo, de agosto del año 2020 a octubre del año 2021, el 90% de los países, obviamente, que estuvieron afectados, muy complicados en la parte económica en la pandemia, incluyendo los países desarrollados, que obviamente estaban mejor preparados para recuperarse, pero a su vez estuvieron afectados también, crecieron en la demanda mundial de alimentos. Eso quiere decir que empezaron a controlar su economía y fueron a comprar alimentos al mundo, entre un 12 y un 15% más de lo que pasaba en el 2019 y 2018. Ahora, la pregunta es, ¿a Argentina le pasó eso o no? Pero ¿cómo no le pasó a Argentina si somos proveedores de alimentos? Bueno, entonces algo no hicimos bien. Y eso pasa porque no tenemos una estrategia de país definida. La estrategia de país definida no tiene que ser un liberalismo total o un estatismo total, ¿no? La estrategia tiene que ser, Argentina hace esto bien, vamos al mundo a ofrecerlo. ¿Qué es lo que hace bien? Infinidad, la agroindustria proveedor de alimentos, podemos alimentar a todos los que se les ocurra, empezamos a ver de vuelta por segmentos. Digo, yo siempre digo, Argentina, por ejemplo, nadie sabe, Adblick hace hidroponía en frutillas, por ejemplo, y tiene actividades en economías regionales o producciones mucho más focalizadas como el olivo, pero por ejemplo, digo para decir algo, Argentina podría exportar más de 1.500 millones de dólares de hortalizas por año si quisiera, y no lo hace.
¿eh? Si quieren pongan 50% de eso saliendo de la provincia de Buenos Aires también. Les di una sola actividad de lo que tiene que ver con frutas y verduras, ¿no? De lo que se refiere a producciones más locales. Y ahí empezamos a hilar lo que tiene que ver con economías regionales y vamos al revés, vamos aguas abajo, lo que tiene que ver con la ganadería y la agricultura extensiva, ¿eh? Hace pocos meses la Argentina, por alguna razón, Víctor se va a explayar seguramente un poquito más, cerró las exportaciones de carne durante casi 4 meses y la Argentina perdió, Víctor, corregime después si me equivoco, entre 1.000 y 1.200 millones de dólares de no ganar en distintos eslabones de la cadena. Y uno dice, ¿tiene sentido eso? No, sí, pero uno lee en el diario que Argentina ahora recuperó exportaciones de carne. Fantástico. Pero también vino alguien y dijo, en vez de exportar 800.000 toneladas de carne, vamos a exportar 500.000 para controlar la mesa de los argentinos, que no les falte carne. Eso es una falacia, la intervención es una falacia, el control de precios es una falacia, no bajan las cosas por controlar los precios. Ahora estamos con este problema de lo que tiene que ver con el precio del pan o del trigo, ¿eh? Ayer mismo el gobierno puso cupos a decir, bueno, vamos a habilitar hasta que se exporten 10 millones de toneladas de trigo, cuando se podría exportar 15. Entonces, a partir de que alguien, cuando pone a alguien cupos, está limitando automáticamente la producción, ¿eh? Ahora, la pregunta es, ¿por qué hacemos eso? ¿Con qué sentido? El trigo en el precio del pan no afecta más entre un 10 y un 13%, y los impuestos son más de 27%. Entonces, ¿por qué le vamos a limitar la producción al trigo, sabiendo que hoy el trigo está volando en lo que tiene que ver como precio de commodity a nivel mundial por esta desgracia de la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Y por qué no le bajamos impuestos a lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con la electricidad, el gas y todo lo que tiene que ver con la utilización de la fabricación del pan? ¿Por qué no hacemos eso? Bueno, eso es falta de foco. ¿Por qué en este momento, por ejemplo, y me meto un minuto lo que tiene que ver con esta guerra entre Ucrania y Rusia, entre Ucrania y Rusia exportan casi 62 millones de toneladas entre trigo y cebada al mundo. Son un tercio de las exportaciones mundiales de estos cereales. La pregunta es, estos países no van a tener una producción normal entre el 22 y el 23. ¿Argentina está yendo a misiones comerciales para eso? Porque también uno puede pensar, digo, bueno, aparte de ganar comercialmente, y obviamente aprovechar una oportunidad, también podemos ser solidarios en el mundo, ¿no? Pudiendo suplir con estas producciones. Bueno, esas son las cosas donde uno dice, el posicionamiento de Argentina hoy es un signo de interrogación, otros dirán es un relato, hay tendencias ideológicas. Yo prefiero pensar de que hay un gran desconocimiento, porque si no me voy a meter en temas que no quisiera ahondar. Pero yo sí, lo cierto es que Argentina podría estar ganando un montón de oportunidades que hoy no está teniendo, ¿no? Y termino con esto, con el tema de los costos. Digo, la guerra de Ucrania y Rusia, esto también va a traer problemas seguramente con el costo de lo que tiene que ver con la demanda de fertilizantes, el tema de gas, porque eso también hace muchos costos en lo que tiene que ver con la producción local. ¿Dónde deberíamos estar? Deberíamos estar yendo a buscar los clientes, ¿no? Yo me acuerdo que yo tengo ya muchos años de profesional, ya estoy por cumplir una década nueva dentro de unos meses, y lo que yo siempre digo es, desde que yo conozco Argentina es potencial. ¿Dónde deberíamos estar? Podríamos deberíamos ir a buscar tal, y siempre estamos buscando algo que nunca terminamos de cerrar. Abrimos mercados y no los llenamos, o tenemos la posibilidad de hacer alianzas desde el Mercosur con la Unión Europea, se hizo algo muy bueno que nunca se terminó de cerrar, se le echa la culpa a la Unión Europea en vez de mirar lo que tiene que ver con el mercado interno o con lo regional del Mercosur. Digo, ¿estamos vendiendo lo que corresponde simplemente a los países limítrofes? Digo, nosotros con la exportación de carne cerrada, Uruguay creció el doble, Paraguay creció el 75%, Brasil volvió a tener un lugar de protagonismo, y nosotros siempre estamos en veremos, ¿no? Entonces me parece que donde deberíamos estar buscando las oportunidades perdidas, ¿no? Que están ahí, están al lado, nosotros tenemos que ir a buscarlas. Nadie nos va a llamar porque somos Argentina. El mejor bife del mundo ya lo dejamos de tener. Se pueden hacer cosas muy buenas en Australia, en Brasil. Argentina siempre va a ser bueno,
pero digo, por quedarnos simplemente acá, vamos a tener algo bueno, nos van a venir a llamar, tenemos que ir a buscar, y esa es la parte que tenemos que estar pensando, o desde también el sector privado, empujar a los gobiernos a que hagan las cosas mejor. ¿Dónde podemos llegar a estar? Podemos tener una posición de liderazgo real. Cuando alguien viene y hace poco dice, bueno, vamos a sacar el diferencial en lo que tiene que ver con la harina de soja y el aceite de soja, porque antes lo tenía un sector industrial y ahora el gobierno lo vuelve a tomar, y son 2 puntos más de retención, entre comillas, que vuelve al Estado, cuando en realidad lo que deberíamos estar pensando es cómo hacemos para ir eliminando derechos de exportación o retenciones, para poder lograr 12.000 millones de dólares más de producciones y de entrada de divisas. Ahora, entre 400 y 12.000 millones, me parece que hay una diferencia que cualquier chico de primer grado lo podría estar mirando. ¿No? Digo, ¿por qué no miramos esto en vez de mirar esto? Bueno, otro signo de interrogación para mirar hacia dónde la Argentina tiene que ir. Y hacia dónde deberíamos ir, y ahí yo me centro en lo que sería el próximo slide, es tener una estrategia regional, local y global real. Digo, muchas veces lo que nos está pasando es que vemos pasar oportunidades, vemos que Argentina puede producir algo bueno, etcétera, y no se termina de cerrar, y siempre volvemos al comoditizaje, a la soja, al maíz, al trigo, a la cebada, que es un poco menos, y nos olvidamos de las economías regionales. Argentina puede tener valor agregado por donde se les ocurra, incluyendo en este tipo de producciones que antes nombré, pero no existe la estrategia local, regional o global. Porque también Argentina, cuando hablo de Argentina, digo, la política pública, trabajando con lo privado, esto de la participación público-privada, es algo que lo decimos y nunca lo terminamos de poder lograr. Tenemos que ser mucho más proactivos, tenemos que planificar, tenemos que tener presupuestos para eso, pero no rifar la plata o regalarla. Nos sirve el subsidio. Sirve para algunas cosas, pero para otras no. Y hay un montón de plata que puede ser alocada para hacer las cosas mejor. Tener una visión de la realidad, y los datos terminan matando el relato. Uno puede decir, no, esto es así porque quiero cuidar a la mesa de los argentinos, y el dato te muestra otra cosa. La intervención no sirve para bajar los precios. La exportación genera empleo, genera inversiones, genera trabajo genuino, genera el motor de las economías de cada pueblo, de cada localidad, de cada provincia y obviamente del país. Y si pensamos eso, vamos a pensar realmente que la Argentina está mucho más por encima que cualquier dirigente, que me parece que eso es algo que tenemos que empezar a mirar. ¿Qué está viendo el mundo? ¿No? Y ahí es donde están nuestras oportunidades, y por eso yo termino dando una visión optimista de lo que tiene que venir en la Argentina. El mundo mira la bioeconomía, el mundo mira la biotecnología. Hoy se habla de bioinsumos, se habla de los modelos sustentables de producción, de una ganadería regenerativa, que seguramente Víctor nos va a instruir mucho más, de las carnes con valor agregado, de la innovación. Yo muy pocas veces, creo que yo lo dije hace un par de años, y creo que hasta en AdBlick, me parece que lo dije en una de las últimas charlas presenciales, desde hace más de 3 años en el mundo existen fondos de arriba de 700.000 millones de euros destinados a proyectos de innovación, donde el 70% tiene que ver con la agroindustria. Yo no escuché a nadie en este país que hable de eso. Nadie de poder ir a buscarlos. Uno puede trabajar con los municipios para que se empiece a tomar la huella de carbono de las producciones. Los municipios pueden llegar a bajar alguna tasa municipal, poder cobrar, obtener esos bonos de carbono, e ir a buscar bonos verdes o fondos de bono de carbono en el mundo. ¿Se puede? Sí, se puede. Es un trabajo organizado, nada más. El mundo habla de los controles de los gases invernaderos, del control de la huella de carbono, la huella hídrica. Hay infinidad de emprendimientos de AgTech, de empresas de tecnología en la Argentina, que hoy están logrando insertarse en el mundo y captando fondos. La Argentina es un ejemplo de mucho conocimiento que tiene que ver con esto. Y nada más que hablar de todo lo que tiene que ver con las energías renovables, ¿no? Hoy hay cultivos específicos que se hacen en la Argentina, los cultivos como la camelina, donde uno puede tener cobertura y a su vez puede obtener combustibles mucho más limpios para ayudar al biocombustible en forma general, lo que tiene que ver con la calinata también, o bien la colza con ese doble propósito de lo que tiene que ver con
con lo alimenticio y lo de buena energía. Bueno, y todo lo que tiene que ver con energías eólicas, energías eléctricas, etcétera. Me parece que ahí es donde el mundo está mirando, y Argentina en algunos lugares se empieza a meter, pero no en algo concretamente y mucho más focalizado. Entonces, mi último concepto es, yo creo que todos podemos trabajar en empujar en estos simples conceptos que yo puse al final, que seguramente me estoy olvidando muchos más, y dentro de cada uno de estos ítems hay otros que están mirando para eso, pero podemos ayudar siguiendo empujando. Obviamente necesitamos, como si fuera, estamos en una cancha, digo, yo como ex tenista profesional, antes lo que miraba siempre como estaba limpio los flejes, ¿no? Pero lo más importante es cómo está marcada la cancha. Después adentro uno juega. Entonces, si está marcada la cancha y nos dejan jugar, y es eso cuando uno dice no hay que meterle la pata arriba a la agroindustria o al agro, y el agro necesita reglas claras, seguridad jurídica, estabilidad, previsibilidad, reforma previsional, reforma impositiva, bueno, financiamiento, dato, digo, Brasil tiene casi 68.000 millones de dólares todos los años a tasas bajas para la agroindustria, y esto es desde el año 2008. Y Argentina eso no lo puede lograr. Terminando con esto, digo, oportunidades nos sobran. Lo único que necesitamos es que se lean esas oportunidades y se actúe en consecuencia. José decía, a ver cómo se aguanta hasta un próximo periodo. Yo creo que las cosas se tienen que empezar a cambiar desde ahora, ¿no? Y si uno empieza a pensar y a proponer esto en forma permanente, uno ya va a ver, y los que tienen que tomar las decisiones, me parece, si no se dan cuenta, serán esclavos de sus propias responsabilidades, de hacer las cosas como corresponde. La Argentina tiene que ser buena en lo que hace. Es productor y exportador de materias primas agroalimentarias y alimentos de valor. Y ahí es lo que tenemos que hacer, y en eso somos buenos. Así que lo único que necesitamos es un poquito de previsibilidad y que se empiece a pensar en eso realmente. Muchas gracias y perdón por la demora. Gracias, Leo querido. Muchas gracias, muchísimo para pensar, y vamos ahora a profundizar también con Víctor en lo que respecta a ganadería y sus apreciaciones al respecto. Supongo que Víctor tenés un montón para comentarnos también. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, un placer de estar acá. Para poner mi presentación necesitaría que el amigo Leo la baje. Ya la bajé, ¿no? Así yo puedo entrar. Creo que ahí está Víctor, ahora podés. Ahora sí. Bueno, perfecto. Gracias, Leito. Bueno, la verdad que me encantó tu presentación y me ahorraste una cantidad de explicaciones, dicho de mucha mejor manera y con mucho más solvencia. Así que te agradezco enormemente. Bueno, este es un día muy importante. José lo dijo y es un tema, digamos, que se repite año a año. El Día del Inversor es un evento que AdBlick siempre le da enorme importancia, y como parte, digamos, del board de ganadería de AdBlick, este tema lo vivimos con mucha intensidad y nos preparamos para dar respuesta, ¿no? La idea de la charla de hoy básicamente es tratar de darles un panorama de qué está pasando en el mercado, por qué seguimos pensando en AdBlick que la ganadería, y particularmente la ganadería asociada con la carne vacuna, es una enorme oportunidad. Y por supuesto, somos sensatos, somos razonables, vivimos en este país, vivimos todas las incertidumbres y las intervenciones y los problemas que se van poniendo en el camino, y operamos en función de este conocimiento y de ir esquivándolos de la mejor manera posible, ¿no? Para esta charla, básicamente, quiero mostrarles dos grandes pantallazos. Por un lado, mirar el mercado global. El mercado global, si tenemos en claro que en definitiva es nuestra guía, nuestro GPS de hacia dónde debemos ir y qué es lo que marca el camino, creo que vamos a tener muy claro un panorama de por qué le tenemos este entusiasmo y cariño dentro de AdBlick. Y para eso me gustaría básicamente mirar dos o tres diapositivas. La primera, que nos muestra qué pasan los precios siguiendo los valores de la FAO, los valores índice de la FAO, y comparándolo con las otras carnes, ¿no? La de pollo en amarillo y la de cerdo en rosado. Uno puede ver que a lo largo, digamos, de los últimos 10 años, con base en enero del 2012,
digamos, en términos generales, pasado un primer periodo donde los commodities en general tuvieron alto valor, digamos, las otras carnes, digamos, lo que sería el ave y el pollo, que representan mundialmente el 80% del consumo de lo que consideramos carnes en la Argentina, sin incluir el pescado, digamos, básicamente estuvieron siempre por debajo del mes base, es decir, los precios cayeron, de alguna manera fueron fluyendo un poco en suba, un poco baja, pero una banda relativamente chica que no pasó de un 20 más, un 20 menos, incluyendo, digamos, los dos eventos últimos, estos cisnes negros espectaculares del mercado, sin considerar, por supuesto, la invasión de Rusia a Ucrania, que no está en este número, ya que, digamos, los datos de la FAO todavía no están para marzo, que es cuando se va a ver el impacto del conflicto bélico. Pero, digamos, aún así uno puede ver que hay una recuperación en la carne de cerdo. Recuerden ustedes que la fiebre porcina africana, digamos, pega en la línea de flotación a la producción china, a todo el sudeste asiático, pero centralmente a China, que produce ni más ni menos que cerca del 50% de la producción mundial de carne de cerdo. Es decir, cuando uno habla de China, habla de una pandemia que asoló a la producción de carne de cerdo en todo el mundo. En China, por supuesto, fue tremendo. Ahí perdieron casi el 40% del stock de sus rodeos porcinos. Y eso hizo que, por supuesto, digamos, subiera el precio mundial de la carne de cerdo, porque China salió a buscar desesperadamente y a pagar lo que debía y lo que no debía por esta carne. También subió muy parcialmente la carne de pollo. Aparece el COVID, la otra gran pandemia, digamos, decae la economía mundial, la actividad y, por supuesto, los ingresos, y también las comidas extrahogareñas, que en general tienen un fuerte impacto en el negocio de las carnes, hasta que afortunadamente la ciencia respondió, digamos, de una manera, yo diría, asombrosa, en una velocidad que ni los más optimistas podían prever, encontró las vacunas necesarias, de alguna manera mitigó el problema y comienza otra vez una recuperación en los precios de las carnes, salvo en la carne de cerdo, que también por una, yo diría, una reacción extraordinaria del gobierno y los productores chinos, recuperaron en apenas 3 años, y aún conviviendo con la pandemia de fiebre porcina africana, casi, digamos, el 80% del stock perdido. Eso hizo que hubiera un autoabastecimiento recuperado bastante importante en China, y por lo tanto se deprimieran o volvieran, digamos, a los valores precedentes, los valores internacionales de la carne de cerdo. Esto para explicar un poco qué pasa con el 80% de las carnes que se consumen en el mundo. Ahora, cuando miramos la carne vacuna, y vamos a ver que prácticamente, salvo 2 o 3 meses en estos últimos 10 años, todos los precios de la carne vacuna estuvieron por encima del mes base, y particularmente acá vamos a concentrarnos en los últimos, yo diría, 3 años, post fiebre porcina africana. Obviamente toma o captura esta oportunidad que deja una caída muy fuerte en el abastecimiento de carnes en China, suben las carnes vacunas como subieron las otras, caen con el COVID y vuelven a recuperar, digamos, luego de la aparición de las vacunas o digamos, de la aplicación efectiva y el resultado de las vacunas, y termina, digamos, febrero con un precio récord, con 41% por encima prácticamente del inicio del año, y todavía no hemos visto que haya tocado techo. Entonces, cuando uno mira el negocio de la carne vacuna y se abstiene por un momento del cabotaje argentino, digamos, lo primero que tiene que ver es que los precios de la carne vacuna y el aumento de la demanda ha sido tan espectacular que los países proveedores, aún algunos creciendo en su capacidad, digamos, de exportación, no alcanzan a satisfacer en modo alguno. Así que nos encontramos en un negocio que desde la óptica internacional o desde el mercado global, lo único que ha hecho es crecer en demanda y en precio por encima de una capacidad de proveer esta demanda creciente sin poder abastecerla plenamente. Cuando hablamos de carne vacuna y vemos, digamos, de alguna manera
este extraordinario crecimiento, tenemos que irnos a China. China ha sido, de alguna manera, la locomotora de la demanda. Ya lo vamos a ver en una diapositiva más precisa qué pasa incluso con los precios en la propia China. Pero lo primero que es interesante ver es que en los últimos 10 años, hace 10 años atrás, China prácticamente no participaba del mercado mundial de carne vacuna, no tenía importaciones. Cuando uno miraba, eran menos de 100.000 toneladas, 100.000 toneladas en aquel momento era el 1% del mercado mundial, nada, digamos, ¿no? Comienza a crecer, comienza a incorporarla, sobre todo a partir de la mejora del poder adquisitivo de la clase media china, sobre todo para la comida extrahogareña, para las cuestiones de reuniones festivas o de negocio, hasta que en el 2018 van a ver la línea apuntadita, digamos, habiendo crecido, por supuesto, de manera significativa y con 1 millón de toneladas importadas, le aparece esta pandemia que los deja con una, digamos, casi con 20 kilos menos de carnes, todas vinculadas a la carne porcina, y empiezan a comer o a consumir de manera hogareña, en otras formas de consumo, la carne vacuna, al punto tal que la incorporan de alguna manera estructuralmente y en apenas 3 años se triplican o casi se triplican, 2 veces y medio, un poquito más, el volumen total de las importaciones. El gráfico muestra quiénes son los principales proveedores de este crecimiento brutal de las importaciones chinas, y vamos a ver Australia y Nueva Zelanda en la base, amarillo y negro. Digamos que si bien alcanzaron, fueron de los primeros que abordaron el mercado, pudieron crecer allá en el 2019 por esta demanda extraordinaria, pero digamos de alguna manera, o porque tuvieron otras oportunidades, o porque Australia tuvo un problema geopolítico que digamos, la distanció de China, decayeron, y el gran volumen prácticamente fue absorbido por Uruguay celeste, Argentina blanco, Brasil verde, ¿no es cierto?, que se han transformado en casi superando el 75% del total del abastecimiento de esta locomotora que no deja de crecer. Y el último año, y acá sí lo señalo en rojo a Estados Unidos, con motivo de que 2 de sus principales proveedores, Brasil, porque en el último cuatrimestre tuvo 2 casos atípicos de vaca loca, le cerraron el mercado, ya está reabierto desde casi fines de diciembre, y Argentina, por las restricciones que impuso el gobierno a sus exportaciones, le dejaron una ventana que aprovechó Estados Unidos de manera extraordinaria, posicionándose ya como, digamos, un proveedor de relevancia, al punto tal que aparece, digamos, per se en el conjunto de los exportadores, y el propio Estados Unidos incluso proyecta para este año duplicar su participación en las exportaciones a China. Acá, como bien dijo Leo, nosotros ponemos trabas y los demás hacen un enorme festejo, así como lo aprovechó Uruguay. Fíjense cómo crece Uruguay en el 2021. Brasil no lo pudo aprovechar por el evento de la vaca loca, pero sí aparece Estados Unidos, que además ya entusiasmado con el tema pretende duplicar. Es decir, nosotros entornamos la puerta y los demás se tiran en el huequito que dejamos vacío. Y este era el gráfico que les quería mencionar. Para mí ese gráfico que refleja de alguna manera la potencialidad y la permanencia del crecimiento de esta demanda, cuando uno mira los precios que paga el consumidor chino, en el eje de la izquierda lo van a ver, digamos, en yuanes o en renminbi por kilo, lo que pagan efectivamente, digamos, en el mostrador, ya sea en la carnicería o en el supermercado, en los últimos 10 años, uno va a ver que la carne de pollo se ha mantenido relativamente estable, con alguna ligera suba allá post fiebre porcina africana, y una recuperación, digamos, a la situación prepandemia de esa enfermedad. El cerdo, que venía entre los 25 y los 30 yuanes, o 20 y 30 yuanes por kilo, por supuesto, se dispara casi 3 veces el precio, una locura para el consumidor chino, para un país que tiene 3-4% de inflación anual. Imagínense acá lo que hubiera ocurrido si algo de esto hubiera pasado con la carne vacuna o cualquier otra cosa. Comienza a recuperar de alguna manera su propia
autoabastecimiento, como mencioné, digamos, recupera una buena parte, y ya a partir, digamos, de mediados del 2021 en adelante, digamos, el precio de la carne de cerdo vuelve a retornar a los niveles prepandémicos, 25, 30 yuanes por kilo. Y lo interesante de esto es ver cómo la carne vacuna, que además de crecer significativamente en el volumen importado, por supuesto aprovecha esa aceleración que le provoca el vacío de carne de cerdo autoabastecido, pero lo interesante es que cuando baja la carne de cerdo, que baja casi un 50%, digamos, el gap entre una y otra, cuando en su momento, digamos, llegó a tener apenas un 35% de diferencial, la carne vacuna sigue subiendo y todavía no ha terminado de mostrar cuál es el techo al que el consumidor chino está dispuesto a pagar para consumirla, ¿no? Es algo realmente extraordinario, es algo que muestra que de alguna manera la carne vacuna ya dejó de ser ese consumo ocasional, festivo, de negocios en restaurantes relativamente lujosos, para pasar ya a ser un consumo hogareño y con un crecimiento de la demanda y de los precios estructural que nos permiten visualizar una demanda fantástica para los próximos años, con un horizonte de mercado demandante y precios altos francamente envidiables por cualquier otro producto. Todo esto, por supuesto, antes del efecto bélico, como mencioné, con lo cual, digamos, acá estamos viendo mercados genuinos y no, digamos así, exacerbados por una situación coyuntural. Vamos a mirar a Argentina, que pasó, digamos, en los últimos 10 años, 11 años, y este gráfico no lo pongo para mirar con el espejo retrovisor, sino para intentar proyectar el potencial que tenemos cuando las cosas se hacen bien. Acá van a ver, digamos, la suma de las tres carnes, van a ver el pollo, el cerdo y el vacuno sumados, el conjunto de las carnes, como lo miramos desde la mesa de las carnes cuando se formó allá a mediados del 2005, preparándonos para un cambio de gobierno que efectivamente se dio, y veíamos, digamos, que veníamos con un nivel de producción o de oferta anual en torno de los 5,5 millones de toneladas. Como bien dije, nos preparamos para aprovechar el cambio de gobierno y el cambio de políticas públicas que liberaran todas las restricciones desde el cepo exportador hasta las limitaciones de exportación, incluyendo, digamos, la apertura de nuevos mercados. Acá debo decir que en el 2017 se abrió el mercado de China. Fue algo extraordinario, digamos, que por supuesto lo aprovechamos a pleno, digamos, y uno lo que puede ver en este gráfico, digamos, es que el volumen en apenas 4 años subió de todas las carnes un 16%, ¿no es cierto? Una cifra importantísima. Pero lo más extraordinario, que era nuestro desafío cuando armamos la mesa de las carnes, era cómo agregamos valor, cuánto más podemos exportar, y en apenas 3 años triplicamos el valor de las exportaciones. Y cuando digo triplicamos, fue un trabajo conjunto de todos los actores de la cadena junto al Estado, junto al sector público. Fue realmente esos equipos que uno dice, salieron a la cancha, pusieron lo mejor que tenían y transpiraron la camiseta. Y la verdad que pensar que veníamos estancados en 1.500, 1.300 millones de dólares de exportación de todas las carnes y pasar a 3.500, 3.600 en apenas 4 años, la verdad que a uno, digamos, no solamente le da la satisfacción de lo que se pudo hacer, sino que además te estimula para que en el 2024, si somos sensatos a la hora de poner el sobre y cambiamos estas políticas absolutamente nefastas para el sector, podríamos crecer otro tanto o más, y no estoy siendo excesivamente optimista o utópico, sino que el sector ha probado su potencial de crecimiento de una manera extraordinaria. Por supuesto, las restricciones y los cepos, sobre todo el cepo cambiario, que es letal, pero también las restricciones a las exportaciones hicieron que volviéramos a bajar en todas las carnes, en la vacuna mucho más, ya lo veremos, y también en el volumen de dólares ingresados o en el valor total de dólares ingresados. Cuando miramos, digamos, lo que pasó en la carne vacuna, y acá van a ver los primeros 5 meses del año pasado sin restricciones, digamos, luego vienen estas restricciones
que duraron hasta fin de año, 7 meses en la que el volumen total, digamos, exportado cayó un 18%, y después miramos los 2 primeros meses de este año, donde se vuelven a poner nuevas restricciones distintas, pese a que se dijo que venía libertad total. Claramente está lo que ellos o el gobierno deben llamar una exportación administrada, que no es otra cosa que un cepo, digamos, oculto, en donde ahora sí, los 2 primeros meses ya llegamos a perder casi 1/3 del volumen promedio de las exportaciones libres de toda restricción de los primeros 5 meses del 2021, ¿no? Y pongo, digamos, acá en esta rayita blanca para que se vea la exportación de huesos, que en realidad los primeros 5 meses del 2021 eran cortes con huesos, después se prohíbe la exportación de cortes con huesos y los exportadores empiezan a vender un volumen de hueso pelado que sale de la despostada y le agregan algún valor, por supuesto en el hueso un valor muy importante, pero que el gobierno después lo suma cuando quiere mostrar volumen de exportaciones, pero que en términos de valor total no supera los $2.000 la tonelada contra los $6.700 que pondera el resto de los cortes sin hueso. ¿Qué impacto tuvo ese cepo exportador? Yo diría, y eso sí, por supuesto, nos pegó a todos los que producimos, incluyendo digamos, a AdBlink Ganadería. Fíjense ustedes que a partir de mayo, digamos, este primer gráfico lo que muestra es cómo evolucionó el precio de la carne al consumidor ajustado al último valor del IPC conocido, del índice de consumidores de febrero. Está todo en moneda constante ajustado a febrero. Fíjense ustedes como en la primera etapa el precio del consumidor bajó significativamente, y también bajó de manera muy, muy significativa el precio que recibió el productor por el ganado destinado a este mercado, hasta que efectivamente por efectos de esta intervención muy mal concebida, muy mal percibida respecto a dónde tenía que haber puesto, digamos, la ayuda o la intervención estatal, bueno, se encierra poca hacienda, hay poca oferta futura y bueno, termina explotando todo, vuelven a recuperar los precios al consumidor y se dispara nuevamente el valor del ganado. Digamos, en este periodo fue un periodo muy duro para los ganaderos y este último periodo, digamos ya el último trimestre del 2021 y los primeros 2 meses de este año, por supuesto, en otro escenario. Y cuando miramos, digamos, un poco el efecto efectivo, digamos, que pasó en las exportaciones, disculpen la redundancia en la palabra, uno lo que ve es que mientras que el precio de la carne que se exportaba, la línea roja, no dejó de subir, como lo vimos en los índices FAO, digamos, el precio que la industria pagó por la carne de descarte, esa vaca que no tenía ningún destino en el mercado interno, cayó de una manera estrepitosa, es decir, se derrumbó casi un 25% el valor que pagó en dólares, es decir, vendían un 25% más, pero pagaban un 25% menos, como dirían en la jerga, la juntaron con pala, y también tuvo efecto, por supuesto, en el novillo de exportación, que es una categoría menos abundante y por lo tanto no tuvo tanto impacto. Bueno, al final, por supuesto, lo que ocurrió con el mercado interno también ocurrió en la exportación. Las malas señales se vaciaron los corrales de engorde, hubo mucho menos oferta y finalmente todo ese beneficio terminó volcándose en parte al productor y nuevamente muy buen último trimestre, buen principio de año. De alguna manera, para cerrar y poner en contexto lo que está pasando ahora para que se entienda y por qué, digamos, de alguna manera, digamos, dónde estaba el problema que generó el aumento de precios, básicamente era en una, digamos, relación de costo de alimento, precio del animal gordo, que se ve en este gráfico sobre el eje de la izquierda, digamos, cuántos kilos de maíz se podía comprar con 1 kilo de novillito de consumo. Bueno, mientras que hasta el año 2017, digamos, se podía comprar muchos kilos de maíz porque el maíz estaba barato en relación al ganado gordo, ya a partir del 2019 y sobre todo en el 2020-2021, digamos, los números del alimento o el costo del alimento en función
al precio del gordo era bajo. Fíjense lo que ocurrió prácticamente en el último trimestre, ¿no? En donde ya, digamos, se podían comprar apenas 9 kilos de maíz, bastante menos que el equivalente que normalmente se toma de 10 kilos para la producción de 1 kilo de carne. Y cuando vamos al costo de reposición, esto es, cuánto cuesta reponer un animal flaco para iniciar el proceso de recría o engorde respecto de lo que vale cuando uno lo vende, costo de reposición, bueno, los costos de reposición prácticamente tanto del último cuatrimestre del 2020 como del último semestre del 2021, incluyendo el actual, digamos, superaron el 1,30 y hasta el 1,40. Les digo que la línea de base de la relación maíz-novillo más o menos está en los 10, o sea que acá no estaría tan lejos, pero la línea de base de costo de reposición para que el negocio sea relativamente rentable, digamos, está entre 1,18 y 1,20, con lo cual, digamos, esta, digamos así, asimetría del costo de reposición y el costo de producción hizo que los corrales se vaciaran. Y para eso, el último gráfico, y después voy a las conclusiones, y este gráfico a mí me gusta mucho, lo prepara Econoagro de Ander Hale, que lo que hace es mostrar en las columnas rojas, digamos, la foto, cómo te da el número cuando analizás si vas a encerrar para engordar un animal o no. Y las fotos en general, ya a partir del segundo semestre del 2020, daban muy mal. Digamos, a lo largo de un año y medio dieron mal siempre, con lo cual había que ser no audaz, sino precavido y saber cuáles podían ser las variables de mercado que te permitieran salir cuando terminaban los 3 o 4 meses de engorde o los 10 meses de recría, digamos, cómo ibas a salir en función de tus expectativas de mercado, tus expectativas de precios, etcétera, etcétera. Y la película, que son las rayas azules, mostraron que, bueno, digamos, la película terminó siendo mejor que la foto. Por eso, en AdBlick Ganadería, después seguramente Ale Fara explicará, o ahora o en otro momento, digamos, por qué nosotros de alguna manera percibimos una película menos mala que la foto y pudimos hacer algunos negocios francamente interesantes. Con esto voy resumiendo. Claramente yo diría, en términos de los precios, pueden dormir con los 2 ojos cerrados. La demanda internacional va a estar con precios muy firmes, no solamente para el 2022, sino para lo que sigue. Yo diría muy firmes. Vamos a tener un mercado muy demandante con precios firmes en los próximos muchos años. Lo que sí, ahí sí dormir con un ojo abierto y un ojo cerrado para todos los negocios, por supuesto, por el incremento de costos que ya se venía generando pre-conflicto bélico y que ahora, por supuesto, se ha exacerbado. Costos de energía, costos de alimento, en el caso nuestro, los granos, los fletes, la mano de obra, la inflación internacional. Bien lo dijo Leo en su presentación. Lo que sí está muy claro es que la intervención en los mercados que siguen vigente y que de alguna manera en este momento son el debate entre el sector y el gobierno, bueno, van a motivar seguramente muchas horas de debate y algo más. Esperemos que tomen conciencia del efecto negativo que genera intervenir dañinamente a los mercados. Por el momento, digamos, la ganadería va a ofertar poca materia prima, poca carne, además hecha de alguna manera menos intensiva, mucho más a pasto, alargando procesos y reduciendo la tasa de extracción, con lo cual esperamos precios muy firmes para el ganado, fundamentalmente con una actividad en la cría, digamos que por 4º año consecutivo va a estar en el podio. Más complicado, por supuesto, la última etapa de engorde. Y acá con esto termino. Espero haber sido claro en la presentación y me parece que ese cuadro que nos mostraba cómo en los 4 años en que el gobierno efectivamente liberó de toda intervención y de todo cepo al sector, cómo el sector rápidamente pudo capturar todas las oportunidades, cómo se pudo crecer en el volumen abasteciendo satisfactoriamente al mercado interno y a las exportaciones, y cómo pudimos triplicar el valor total
del dinero ingresado en dólares por el sector. Con lo cual, recuperar previsibilidad, como bien dijo Leo, volver otra vez a la normalidad y dar libertad al productor para que haga lo que verdaderamente sabe hacer, que es producir de la mejor manera y la mejor calidad, nos volverá a encontrar, si Dios quiere, en el finales del 2023, yo digo en el 2024, que para la ganadería es pasado mañana, otra vez en un escenario francamente extraordinario. Así que gracias por la atención y si hay alguna pregunta después la atenderemos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Víctor. La verdad que siempre está bueno mirar, digamos, esta macro que es difícil de juntar y de poder tener en 15 minutos toda esta síntesis de la real oportunidad. A veces uno se cansa de leer los diarios, de todas las malas noticias, de las trabas, y se queda en el árbol y pierde el bosque de la gran oportunidad, ¿no? Y un poco poder tener esta mirada nos genera, digamos, una gran expectativa de todo lo que tenemos todavía por crecer. Así que muchísimas gracias a ambos. No sé si vamos a los próximos oradores o querés hacer algunas pequeñas preguntas ahora, Anita, como lo tienen organizado. Gracias, José. Tengo algunas preguntas de panel que en realidad tienden a profundizar un poco lo que Víctor y Leo ya nos contaron. Así que se las voy a hacer brevemente para ya pasar a lo que tiene que ver con el negocio tanto de granos como de ganadería. Y la primera tiene que ver con esto de, los dos mencionaron esto de un empresariado, el mundo ideal, un empresariado que es capaz de ser independiente de la cuestión política para poder enfocarse propiamente dicho en producir. Entonces nos consultan, a criterio de ustedes, y sé que esto es difícil de contestar también, ¿cuáles deberían ser estas políticas públicas que sí cuiden la mesa de los argentinos? Parece que el intervencionismo que hasta acá tuvimos no da ninguna evidencia de cuidar la mesa de los argentinos. ¿Qué creen que sí se puede hacer desde el aspecto político para frenar algunos temas de coyuntura y de esa forma sí cuidar la mesa? Leo. Yo creo que Argentina es experta en los déjà vu, ¿no? Yo hace poquito escribí una nota en una revista y creo que en El Cronista también hablando hace poco de lo mismo. Digo, repetimos errores porque nos gusta mirar al pasado. Digo, Víctor se acuerda, en mi época había una serie que se llamaba El Túnel del Tiempo, ¿no? Donde Tony Douglas iban para atrás y después volvían, entonces le contaban a los de ahora lo que había pasado antes. Y muchas veces era lo que había pasado antes se volvía a repetir ahora y había fracasado. Y no era bueno. Nosotros hacemos mucho eso. Entonces decís, ¿qué política pública tiene que haber para proteger la mesa de los argentinos? Lo primero es dejar trabajar a los que producen de la mejor manera posible, sin intervención. A ver, una cosa es la intervención, otra cosa es el control y otra cosa es no hacer nada. Yo creo que el Estado tiene que tener presencia, pero a partir de que el Estado estorba o molesta, deja de tener importancia. Entonces acá se confunde muchas veces. No, el Estado no tiene que intervenir. El Estado tiene que mirar, pero tiene que marcar la cancha. Si vos no tenés previsibilidad, no tenés reglas claras, no tenés seguridad jurídica, no tenés una reforma previsional en lo que pasa hoy día, no tenés reformas impositivas. Digo, hoy existen cargas impositivas terribles en lo que es lo municipal, lo provincial y lo nacional. No existen fuentes de financiamiento adecuadas. Entonces nos ponemos contentos cuando alguien baja una tasa un poquito y estamos teniendo 6% de inflación mensual. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Trabajar con los privados, sin pelearse, sin mostrar uno que dice, bueno, a ver, yo te gané la pulseada a vos. Las negociaciones siempre uno afloja en alguna parte, pero hay que poner consenso, y ahí yo en un momento de un slide puse que nuestro país es más importante que cualquier dirigente. Entonces me parece que tenemos que pensar en la Argentina. Digo, y el último punto, perdón, Víctor, es no mentirle más a la gente. Es mentira que la gente del campo es rica, que el exportador se llena de plata. El otro día escuché a un funcionario que después se quiso retractar haciéndose el amigo en una reunión ayer también, que las 4x4, los departamentos de Miami, basta estupideces, la gente no es tonta. La gente necesita previsibilidad. Y si esa gente que genera empleo puede dar riqueza a los demás, bienvenido sea que se gane la plata invirtiendo.
si al fin y al cabo lo que más necesitamos es tener empleo genuino, de calidad, más empleo directo e indirecto, tenemos que ser fuente de riqueza, no de pobreza. Y todo lo que tiene que ver con intervenciones y restricciones generan pobreza en todos los niveles. Es mentira que se protege a uno y se perjudica al otro. Eso Sí, lo sabemos, Leo, y a veces decimos, bueno, en fin, que no se puede depilar al mono, ¿no? Es una frase que decía un jefe mío, ¿sí? tal cual. Así que por eso hay que pensar desde otro lado. Pero me hiciste acordar en lo que es el túnel del tiempo. Te voy a compartir, esto es una primicia para todo el auditorio. No sé si se está viendo, Anita, pantalla. Sí, se ve perfecto, José. Estás mostrando una invitación. De Argentina. Encuentro de Argentina Visión, ¿sí? 2040, se va a llamar Volver al Futuro. ¿Qué debería hacer el agro argentino para volver preparado al futuro? Porque en realidad es como que estamos en el pasado, digamos, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo volvemos al futuro preparados, ¿no? Jugando un poco con esto de Back to the Future, o sea, como que hoy estamos en el pasado. Entonces, ese sería sobre lo que vamos a trabajar este año en Argentina Visión 2040. Con así nada. Me hiciste acordar con lo del túnel del tiempo, pues jugamos un poco este año con esto de volver al futuro, porque estamos hablando las mismas cosas del 2014 y en realidad estamos en el 2022, con lo cual digamos, es una locura. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. La otra pregunta que tengo, y ya con esto pasamos a hablar de granos de la mano de Leandro y de Marce, tiene que ver con Ucrania, Rusia y energía. ¿En qué posicionamiento estamos nosotros respecto del costo energético con lo que respecta a la guerra, ¿no?, que estamos atravesando? Yo creo que estamos en el peor de los escenarios, porque no va a ser un problema de costos, sino de poder tener disponibilidad de la energía, ya sea eléctrica, ya sea gas o sea combustibles. Ya comenzó el desabastecimiento o el semidesabastecimiento en el interior, en todo lo que es, digamos, movimientos, fletes y lo que es peor, en trabajos directos en el campo. Con lo cual, todavía no estamos viendo qué va a pasar, pero ya estamos empezando a sentir el desabastecimiento nuevamente por políticas que están absolutamente mirando cualquier otro lugar y no la realidad. Si el combustible sube, pues habrá que pagarle lo que habrá que pagarle a quienes lo producen y lo distribuyen, y si no, nos va a pasar lo que está pasando ahora. El relato dice que no sube y la realidad es que no tenemos energía. Sin energía, sea barata o sea cara, no hay ninguna posibilidad de producir, abastecer y solventar lo que requieren los argentinos. Yo creo que esta, no sé si es la respuesta adecuada, es la que me surge de la emoción, pero también desde el raciocinio, digamos. Ya el problema lo tenemos y me parece que el problema ya excede el marco de cuánto cuesta, sino si lo voy a tener o no lo voy a tener. Sí, déjame agregar algo, Anita, y respecto a eso, en el año, hasta el año 2015, te diría del 2012 al 2015, la Argentina, gastaba, entre comillas, casi 15.000 millones de dólares por año en obtener gas. Nosotros hoy estamos con un terrible problema de gas. Estoy hablando antes del conflicto Rusia-Ucrania, ¿no? Entonces, a partir de ahora es mucho más complicado. Entonces, la pregunta del millón, como bien dice Víctor, es, nosotros ya empezamos a tener problemas de desabastecimiento, de hecho, no en gas específicamente, pero ya escuchamos que hay problemas de gasoil y que algunas estaciones de servicio están restringiendo tantos litros por usuario, etc. La pregunta es, nadie nos cuenta si vamos a tener o no el gas, porque uno dice, bueno, ¿en qué afecta, por ejemplo, en lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con producciones? Bueno, la urea la podemos hacer en Argentina, ahora se necesita gas para eso. ¿Vamos a tener gas para eso? Signo de interrogación. Rápidamente creo que en este mes o en el que viene nos van a tener que decir a ver qué pasa, ¿no? Porque ahí sí, si no los productores pueden llegar a bajar o tomar la decisión de bajar un poco de tecnología de cultivos, que eso
no le viene bien absolutamente a nadie, ¿no? Bueno, muchas gracias a ambos. La verdad que ha sido una claridad impresionante y una información que nos viene bien a todos. Y ahora vamos a, como diría mi jefe, a pasar a la presentación en donde el negocio nos cuenta las variables que por lo menos sí podemos administrar nosotros, que tenemos que mirar y que estamos mirando, dándole el pase a granos. José, si te parece bien. Sí, básicamente, a veces cuando miramos, y tal vez sería lindo empezar, y yo les cambio el esquema, pues ellos tienen todo armado y yo se me ocurren cosas en el camino, ¿no? ¿Viste, Víctor, cómo es esto? Pero me encantaría poder empezar en granos presentándole este minuto y medio el video que, digamos, que hicimos institucional, digamos, ¿no? Que yo lo puedo buscar rápidamente, si no lo tenés vos a mano, Anita. Lo acabo de pedir, pero si lo tenés ahí, transmitilo y si no, intento yo. No, lo tengo a mano porque se lo mandé. De hecho, se lo mandé a Leo hace poquito, ¿no, Leo? Que no me respondiste. O se lo mandé a Víctor, ¿sí? Pero básicamente hoy, digamos, lo que estamos viendo, si querés empezar, Marcelo, y cuando termines yo voy a compartirles el video, ¿no? ¿Qué está haciendo hoy Adblik Granos? Perfecto. Les voy a compartir pantalla. Bueno, un poquito la idea es contarles cómo viene la campaña y el contexto para la próxima campaña, y también lo sumamos a Leandro Barbieri, que es el gerente comercial, para hablarles un poquito a continuación de la última pregunta, del contexto del conflicto bélico y el impacto en el precio de los commodities, complementando por el lado de lo positivo a lo que hablaron Leo y Víctor, ¿no? Que por ahí nos impacta más por el lado de lo negativo, ¿no? Así que bueno, en función de eso, le cedo a Leandro para que empiece un poco con la parte del impacto de precios, en precios para la próxima campaña principalmente, y el disponible de esta campaña, ¿no? Bueno, gracias, Marce. Estoy medio tecnológico con el micrófono, pero problema técnico. Bueno, un poco enganchando lo que decían Víctor y Leonardo, la idea un poco cuando me convocó Ana era, bueno, ¿qué necesitas, digamos, que veamos? Y la idea era un ping-pong a modo de resumen de justamente este conflicto y el impacto en los commodities. Se ha leído mucho en este par de meses, pero bueno, la idea es resumir un poco qué es lo que estamos viendo y cómo le impacta también a la producción de Adblik Granos, porque, digamos, la producción en Rusia y Ucrania, los principales cultivos que ellos producen y exportan, en muchos casos son los principales cultivos que Adblik produce. Entonces, ahí a modo de resumen, el primer cuadro lo que muestra es la producción y la exportación de girasol de Rusia, Ucrania, otros ex Unión Soviética, Argentina y el resto del mundo, ¿sí? Y básicamente en estos, digamos, en estos cuadros coloco la producción, pero básicamente lo que importa es el comercio mundial. A ver, saber que China produzca un montón de maíz no le sirve a nadie saberlo. ¿Por qué? Porque lo que importa es que China lo produce, se lo come y sigue comprando el resto porque no le alcanza. Entonces lo que importa es entender cuál es la exportación y cuál es el comercio internacional de los principales cultivos. Estos 4 cultivos, girasol, trigo, maíz y cebada, básicamente el 78% de la exportación a nivel mundial, del comercio mundial, 4 de cada 5 barcos salen de Rusia, Ucrania o países de la ex Unión Soviética, ¿sí? Entonces, esto incluye semilla y sus derivados, sea aceite o sea pellet. ¿Esto qué implica? Bueno, lo que sale en los diarios y lo que se ve del elevado precio del girasol, del arrastre a otros commodities. ¿Por qué? Porque que valga mucho el aceite de girasol, que implica que quien no le alcanza para pagar por aceite de girasol, vaya a buscar un aceite sustituto. Si va a buscar, por ejemplo, el aceite de soja,
Entonces automáticamente la demanda migra hacia el aceite de soja y eso hace que el precio del aceite de soja suba en consonancia con lo que es el aceite de girasol. Entonces, ¿quién es el principal exportador de aceite de soja en el mundo? Argentina. Entonces, esto lleva a una rueda que genera las subas de precios que estamos viendo. En lo que es trigo y cebada, trigo es lo que decía Leo, digamos, 1/3 de la exportación mundial sale de esa zona. Entonces, ¿cómo no va a ser importante lo que pasa en esa zona? Es muy importante lo que pasa ahí. Después, el 20% del maíz sale de esa zona. Y lo que es cebada también, 1 de cada 3 sale de ahí. ¿Qué pasa con la cebada, por ejemplo? La cebada, el principal exportador a nivel mundial es Australia, que tuvo un conflicto geopolítico, creo que Víctor lo mencionó. Australia exporta el 25% del comercio mundial, China importa el 30% de las importaciones mundiales, pero China le puso un arancel a Australia del 80% para importaciones de cebada australiana. ¿Por qué? Porque Australia quiso investigar el origen del COVID en Australia y generó que las exportaciones australianas hacia China, que era su principal cliente, se detuvieran. ¿Y China qué hizo? La empezó a venir a buscar a Argentina. Empieza a venir a buscar a Argentina y a países como Rusia, Ucrania, que hoy en día están en este conflicto bélico. Por más que sean aliados, China y Rusia, la realidad es que la superficie para la próxima campaña es toda una incógnita en un escenario de conflicto bélico y en una zona que está con un problema diplomático. Entonces eso es un poco en poner en contexto la importancia de esa zona, la zona del Mar Negro, en el comercio internacional y cómo arrastra y cómo ha hecho que la suba de los commodities sea una realidad para esta campaña, para los valores que hoy estamos viendo mientras dure el conflicto bélico, y sea una incógnita para lo que es la campaña que viene, porque hay que ver cuánto es lo que pueden llegar a sembrar en esa zona. ¿Sí? Si querés pasar a Marce. Acá, ¿por qué reaccionan los precios? Un poco a modo de resumen, ¿qué es lo que estamos viendo antes de ver bien lo que es la campaña de granos? Básicamente, la suba de precios en los últimos, digamos, después del COVID, en los últimos años, el último año y medio, básicamente, ¿qué ocurrió? Hubo una demanda fundamentalmente traccionada por China, que fue creciendo, que no había precedentes, digamos, creció de una manera inesperada, y pese a que hubo 2 muy buenas cosechas a nivel mundial, independientemente de que ha habido años niña en Sudamérica, la realidad es que a nivel mundial la oferta de granos se ha sostenido y ha habido 2 muy buenas cosechas, pero la demanda se ha llevado puesta la oferta. Entonces, eso es lo que hace que los precios estén sostenidos. Esto es previo al conflicto bélico. Entonces, previo al conflicto bélico ya la demanda hacía que los precios estén sostenidos. En cuanto a la oferta, bueno, esa zona, pensando en la campaña que viene, ya lo que se dice es que de piso, un 30% de la superficie en Ucrania no se va a poder sembrar, y depende de la duración del conflicto bélico, se habla de hasta un 50%. El clima luego, el clima en Sudamérica vienen de 2 años niña, algunas noticias dicen que viene un 3er año niña consecutivo. Entonces, tenemos una demanda creciente, una oferta que no se sabe si va a tener recortes producto de un área sembrada menor, y la realidad es que junto con el Mar Negro, la principal zona productora en el mundo, sacando Estados Unidos, que consume mucho de lo que produce, es Sudamérica. Entonces, el clima en Sudamérica es tan determinante como el conflicto bélico para determinar la oferta mundial. Luego de eso tenemos, bueno, la duración del conflicto bélico, es un poco lo que recién decía Víctor. Pierde relevancia el precio en busca de abastecimiento. Digamos, llegó un momento en que no importaba cuánto valía el girasol, no importaba cuánto valía en los últimos tiempos. La realidad es que lo que importaba era garantizarse el abastecimiento. Si viene un conflicto en el que no se sabe cuál va a ser la duración,
hay países que salen a buscar porque necesitan tener su abastecimiento de forrajes o su abastecimiento de girasol, entonces vienen a buscarlo en otras zonas y pagan algo que hace 2 meses era impensado. Otro de los factores que impactan los precios es la inflación mundial, digamos, todo lo que es la emisión monetaria que han generado los gobiernos para tratar de sostener sus economías durante el COVID, para mantener el poder adquisitivo y economías detenidas, hace que haya un contexto inflacionario no solo en Argentina, sino a nivel mundial, con otras tasas, obviamente, que esto hace que se puedan producir subas de tasas, por ejemplo, de la Fed, para tratar de aspirar dólares del mercado, y esto tiene un impacto en precios, o puede tenerlo. Y después el tema de la suba de costos. La suba de costos que recién mencionaban, digamos, no nos vimos las presentaciones ni nada, pero claramente son los factores que hoy están. La suba de costos por la provisión de insumos es algo que genera un interrogante de cómo se van a dar las próximas campañas, porque uno lee las noticias y todo vale un montón, bueno, los costos también valen un montón. Entonces hay que ir garantizándose el abastecimiento de fertilizantes y de insumos para la próxima campaña. Si querés, Marce. Y bueno, y para cerrar un poco lo que es el contexto macro, conclusiones, oportunidad. Yo creo que en cuanto a Argentina como proveedor de materias primas, se puede estar en el lugar indicado en el momento indicado. ¿Sí? Digamos, lo que necesita hoy el país es ingreso de divisas, y el ingreso de divisas como siempre se lo puede dar el agro, y en este contexto estar en una zona que no esté en conflicto y que haya países necesitando abastecerse y buscarlo en un lugar seguro, puede hacer que Argentina tenga una gran oportunidad. En ese criterio lo que venimos charlando, lo que hay que hacer es incentivar la producción. Se puede obtener los mismos ingresos incentivando la producción y no aumentando impuestos, digamos, pero bueno, ese es un tema y creo que es una oportunidad, y es una oportunidad tanto para el país como en nuestro caso para lo que es ADULIC. Nosotros, nuestra cartera después la verán con Marcelo, pero lo que es girasol y cebada y trigo tienen casi el 60% de nuestra superficie, con lo cual estamos nosotros enfocados en cultivos que hoy tienen una oportunidad a nivel global, no solo en la provincia de Buenos Aires. El escenario de precios sostenidos, la realidad es que estamos viendo que en el corto plazo puede haber una depresión en los precios. Hoy se ve que empieza a haber presión de cosecha de maíz, independientemente de las noticias externas, pero la realidad es que en el mediano plazo vemos que va a haber precios sostenidos, o debería haberlos, si no aparece ningún cisne negro. Lo que es la volatilidad, hoy hubo noticias de negociaciones y avances por la paz, y automáticamente los valores caen, es inmediato. Mañana viene la noticia de que Putin se peleó con alguien y automáticamente límite de suba. Lo que hay que hacer es muy precavido, entendiendo que los valores deberían estar sostenidos por una cuestión de oferta y demanda, digamos, los fundamentos, sacando la espuma de lo que es la guerra. Y después hay que estar muy atento a esos vaivenes del mercado para poder capturar oportunidades. Y algo no menor, que elaboramos absolutamente todas las semanas, es el tema de las coberturas. Estamos en un escenario de precios altos, pero que va a haber volatilidad y vaivenes. Hay que tratar de capturar buenos precios y sabiendo que hay altos costos. Entonces, en la medida que se van fijando costos, hay que, o por lo menos en la política que estamos teniendo, es buscar las coberturas de precio que nos garanticen no haber comprado caro y después vender barato en algún momento, digamos. Entonces venimos trabajando mucho en este sentido, ya tomando posiciones y coberturas para la campaña que viene, y el mercado te da posibilidades con opciones de compra o de venta, digamos, con derivados, que esa es otra charla, para poder tener oportunidad de capitalizar subas, poner pisos de precio. Trabajamos mucho en ese sentido para tratar de calzar costos en una campaña que va a ser movida y con muchas oportunidades.
Así que bueno, esas son un poco las conclusiones de la macro antes de meternos de lleno a lo que es el proyecto Granos, digamos. Bueno, muchas gracias, Lean. La idea es contarles ahora más dentro de lo que es el proyecto propio de AdBlick Granos, cómo viene la campaña, qué es lo que estamos haciendo en esta campaña, qué estimamos para lo que falta, y después hablar un poquito de la próxima campaña. Lo que es esta campaña, nosotros en el mes de noviembre les mandamos un plan de negocios ajustado sobre el que nos medimos en el resto de la campaña, que presentaba una renta del 10%, con 43.683 hectáreas administradas, básicamente distribuidas en las zonas de Tandil y lo que nosotros llamamos Cuenca, que va de Chascomús, Lezama, Castelli hacia San Miguel del Monte, Belgrano y Lobo, Saladillo, y en lo que es Tandil, desde Tandil hacia lo que es la costa de Otamendi y Necochea. Como un poco les comentaba Leandro, nuestra cartera de cultivo está muy asemejada a lo que es el conflicto de Ucrania y Rusia, porque tenemos muy fuerte componente de girasol y fina. En ese sentido nos vimos beneficiados por la suba de precios, pero es importante aclarar que, como también mencionó Leandro, trabajamos con fuertes niveles de cobertura por nuestro esquema de trabajar 100% sobre campos arrendados, y nos obliga a trabajar con altos niveles de cobertura para no estar expuestos a fuertes bajas de precio, y en ese sentido capturamos parte de la suba sobre aquello que no tenía un precio fijado, ¿no? En este sentido, contarles que ya tenemos 23.902 hectáreas cosechadas, que representan 100.000 toneladas, eso en hectáreas es el 54,7% de nuestra producción, y el 66% en toneladas hablando, ¿no? Tuvimos un 7% arriba en los cultivos de fina, en rinde, y venimos un 6% abajo en lo que es girasol. Esperamos terminar en estos valores. En lo que es girasol, sobre la parte no cubierta, compensamos en parte la baja de rinde con mejores precios. Y hoy por hoy, que lo mandamos en el plan de negocio que mandamos hace apenas unas semanas, la renta que creemos que es prudente y que puede ser algo más, es un 12% en dólares oficiales, que es nuestra moneda de cuenta. Creemos que es una muy buena renta. Por tercer año consecutivo vamos a ofrecer una renta de 2 dígitos a los inversores, y esperamos que si la soja de segunda capitaliza en rinde, podamos dar incluso algo más de renta, ¿no? Pero eso todavía falta y lo veremos en los próximos meses. Y bueno, un poco contarles cómo vemos la próxima campaña, ¿no? En función de lo que hablaron antes Leo y Víctor y lo que comentó Leandro, yendo un poco más a la micro de nuestro negocio, vemos que va a ser una campaña agresiva en lo que es arrendamientos, tendiendo al alza en quintales y obviamente en dólares por la suba de precios. Es importante posicionarse temprano. Obviamente la tierra va a ser un bien escaso en este contexto. Obviamente que con precios altos de commodity, o por lo menos sostenidos en función de los bajos stocks, de la demanda creciente y del conflicto bélico. También en insumos va a haber escasez por todo lo que hablamos antes, y eso va a implicar precios al alza y escasez, con lo cual es clave el posicionamiento temprano. Nuevamente hoy vemos una renta estimada para la próxima campaña en 2 dígitos, pero con un mercado que se arbitra rápidamente y tiende a comprimir márgenes. Por eso es clave estar muy atentos y posicionarnos temprano en cada una de nuestras variables claves. Adicionalmente, contarles un poquito más de que AdBlick no es solo hoy, AdBlick Granos es una empresa de siembras a escala, sino que estamos desarrollándonos en 4 verticales adicionales, que son la producción y comercialización asociada con otros productores, ya sea en zonas diversas o en cultivos diversos a los que nosotros hacemos. Estamos trabajando también en todo lo que es insumos y servicios a través de nuestra asociación con
con Agropac, y en originación y trading, que nos permite obtener diferenciales para toda nuestra producción, originando y comercializando un mayor volumen. Y por último, todo esto lo queremos hacer optimizando el uso de nuestros recursos financieros y financiando a la cadena del agro con la que nos relacionamos. Todo esto entendemos que va a repercutir en una renta más sostenida para el inversor y con menos volatilidad en función de lo que puede pasar, ya sea con los precios o con el clima, en un negocio como es el de siembras a escala, con todas las dificultades y todos los vaivenes que puede tener. Un poco como resumen, hoy ya tenemos abierta nuestra campaña e invitamos a todos los inversores o potenciales inversores a ponerse en contacto con sus ejecutivos de cuenta y organizar las reuniones que consideren, pero creemos que es una muy buena campaña para entrar, además de todo entrando en un producto que es en dólares oficiales y entendemos que es una oportunidad capturar parte de la brecha que hoy tenemos y en 1 o 2 años el país tiende a normalizarse y la brecha ubicarse en valores de, por lo menos, bajar a un 30-40%, que debería ser lo razonable. Hay una oportunidad financiera también para capturar para el inversor. Bueno, en función de esto, creo que esto es todo, y obviamente, Anita, abierto a preguntas, o José, te doy paso para si querés. Vamos a ver si les compartimos como cierre de esta parte de granos el videíto. Si no sé si tenemos alguna pregunta, Anita. Tengo 2 preguntas. Si quieres las hago mientras vos vas compartiendo el video, José, y si no, vamos con el video y después hago las 2 preguntas y le damos paso a ganadería. Bueno, vamos con el video, a ver si me deja compartirlo. Ahí están viendo pantalla. Estamos viendo pantalla. Ahora está completa. Completa, ¿sí? Pero lo tenés que, me parece que está ya empezado. No. Adelante. Somos Adblick Granos, una empresa de producción de cereales y oleaginosas a escala con más de 13 años de trayectoria en el sector. Nuestra misión es aportar valor al campo argentino, aplicando alta tecnología e innovación permanente. Nuestro ámbito de desarrollo productivo se centra en 2 macrozonas de la provincia de Buenos Aires, que conjuntamente con la diversificación de cultivos, disminuye el riesgo de producir a cielo abierto. Desde Tandil, coordinamos y gestionamos las más de 45.000 hectáreas de siembra que hacemos campaña tras campaña. Nuestro objetivo es trabajar en forma coordinada y colaborativa con toda la cadena de valor agrícola para producir cereales y oleaginosas de forma eficiente y sustentable, acercando la inversión en el campo a todos los argentinos. Para Adblick Granos, la comunidad es un espacio para generar valor. Este es el principio que nos orienta a integrarnos con la cadena agroindustrial. Proponemos un esquema centrado en la colaboración y el conocimiento, convencidos que el trabajo conjunto y coordinado entre los distintos actores del ecosistema es la llave para construir el futuro. Adblick Granos, agricultura de precisión, innovación y sustentabilidad, producción colaborativa, alineando intereses. Bueno, espero les haya gustado. Hoy 541 inversores son los que formamos Adblick Granos, y como decía Marcelo, la verdad es que más allá de todo el crecimiento que ha tenido la compañía y la incursión en los nuevos verticales, ya vamos a lanzar este año la 4ª ronda del Fondo Común Cerrado de Inversión Agropecuaria, y definitivamente es como hablábamos en el 2014, decíamos compre dólar futuro a precio oficial. La brecha era del 52%, lo hicimos y ante la unificación del dólar no solo se ganó la renta productiva, sino el 52%. Bueno, hoy la brecha es el 90%, ¿sí? Y de alguna manera creemos que no es sostenible esta brecha, porque no se generan inversiones,
por eso va a faltar energía, no es que vamos a ver si hay, va a faltar eso, digamos, lamentablemente lo sabemos que va a ser así. Pero bueno, cuando venga, digamos, los cambios que tienen que venir, vamos a volver a tener un único dólar. Y ahí es donde la mirada de inversión en AdBlick Granos, la propuesta nuestra es a 3 años, para tener, digamos, un promedio de 3 campañas, pero a su vez para capturar una brecha del 80-90%, como ya nos pasó en el 2014-13, en mayo del 2015. Así que agradeciendo esta mirada, Marcelo y Leo, y bueno, y lo tenemos a Marcos Ruiz Gutiérrez, nuestro gerente de ganadería, y Alejandro Fara, como para terminar de completar, se nos va acabando el tiempo. Hago 2 preguntas, José, antes, ¿te parece? Para cerrar el tema de granos. Dale. La primera es para Marce y para Leandro, la segunda va a ser para vos, José, puntualmente. Nos pregunta Diego, ¿cuánto influye este contexto bélico en lo que tiene que ver con la fijación de precios y cuánto puede mover la pizarra, el gobierno, con sus medidas? Voy yo, Marce. A ver, ¿cómo influye lo que no teníamos fijado? La realidad es que obviamente favorablemente. Como les comentábamos anteriormente y comentaba Marcelo, nosotros tenemos digamos, es diferente el concepto del que vende para cuando quiere cambiar cuando necesita cubrir un gasto, que quizás sea un productor agropecuario tradicional, o en nuestro caso que lo que hacemos es tratar de capturar una renta para nuestros inversores, con lo cual nosotros vamos teniendo un porcentaje de cobertura alto con el correr de la campaña. No obstante, lo que fue cebada, trigo y girasol, fundamentalmente, hemos conseguido capturar muy buenos precios. Cebada teníamos una cebada sin vender, como para que dimensionen, terminamos la cosecha con un porcentaje alto vendido, porque eran muy buenos precios, y teníamos una cebada forrajera en $220, y dijimos, bueno, vamos a esperar un poquito, porque hay un escenario de escasez, sin contar el conflicto bélico, y la cebada se termina vendiendo en $290-300, con lo cual nosotros vamos cerrando posiciones, vamos tratando de cerrar la campaña y tratando de capturar buenos precios. En lo que es trigo, similar, teníamos una posición en la que salimos de cosecha bastante vendidos, y nosotros operamos mucho en mercado a término, con lo cual pudimos abrir nuestra posición, recomprar parte del trigo que teníamos vendido para venderlo con una diferencia de 15 días. Porque nosotros queríamos mantener nuestra posición cerrada, porque eso era lo que nos habíamos fijado como objetivo, con un margen que nos resultaba razonable, y así todo pudimos generar diferenciales de precio. Y para lo que es girasol, obviamente lo mismo, lo que estamos buscando es tratar de ir cerrando la posición de girasol en función de que se van confirmando rindes. En lo que era fina ya teníamos los rindes determinados, en lo que es girasol, por suerte es una buena noticia. Generalmente en cosecha se deprimen los precios, y pasó que justo en plena cosecha los precios están sostenidos. Entonces eso nos permite ir garantizándonos logística, haciendo pequeñas ventas para poder tener descarga de la producción que vamos cosechando e ir vendiéndola a buenos valores. La verdad que fue muy positivo esto para mejorar la renta en el último par de meses, y estamos tratando de aprovechar estos valores, porque los costos han subido, para ya ir tratando de conseguir precios de la campaña que viene a un año vista, digamos. Entonces, lo estamos trabajando diariamente ese tema. Gracias, Lean, excelente. Y en lo que respecta a la pizarra... Te complemento, Ana, del tema de las retenciones. Me olvidé de ese tema. Sobre esta campaña, sí, obviamente las retenciones podrían tener impacto en precio sobre la porción no cubierta, que en este momento es pequeña. Sobre las próximas campañas, lo que tiende a pasar es que se comprimen márgenes. Obviamente que una suba de retenciones impacta en el precio de venta, pero también eso impacta en una baja normalmente de los alquileres, que es parte de lo que vivimos en Argentina en los últimos 15 años. Más allá de eso, como siempre decimos, no es una política que creemos que funciona
porque Argentina necesita más producción y no menos producción, y en general las retenciones desincentivan la producción, no la retención. Y como complemento a eso terminando, digamos, por ejemplo, lo que pasó fue esta variación de este 2% en lo que era la industria de Mirá 31. mirá la cara de Fara, Ya te sacamos ya del estoy. aire. De 31 a Te sacamos del aire. 33, diariamente el mercado te compensa esa suba hacia arriba o hacia abajo, digamos. En este momento no representa un impacto relevante de lo que pasó. Gracias a ambos. Ale, ya vamos con ganadería, que también tiene muchísimo para contar. José, una última, nos pregunta Victoria, ¿cómo interactuamos, qué hacemos con el sector público, si transferimos know-how y si nos ofrecemos a trabajar o no, digamos, cuál es el relacionamiento? A ver, nosotros creemos en focalizarnos en las variables que controlamos y en las variables micro, que son las que controlamos como empresa desarrolladora, entrepreneur y pyme del agro. En Argentina sobran think tanks, sobran ONG, sobran planes quinquenales. Digamos, lo que falta es coherencia en la ejecución y en el largo plazo, con lo cual preferimos volcar esas horas en desarrollar educación a través de BISBLIC, nuestra fundación. Todas las horas pro bono del management de AdBlick están focalizadas en BISBLIC Talento Joven, que es nuestra fundación que apoyamos y que fundaron 50 socios inversores de AdBlick, donde hoy hay 100 chicos que están becados para ser los primeros universitarios de sus familias. Así que esa es un poquito la mirada que tenemos en función a cómo es el relacionamiento y la pregunta. Así que muchas gracias por darnos la oportunidad de contar esto. Bueno, muchas gracias a todos. Le voy a dar paso a Alejandro y a Marcos, y obviamente acompaña a Víctor, que es miembro del board, para que nos cuenten cuál es la oportunidad. Víctor ya nos anticipó que iba a haber una gran oportunidad en ganadería, aunque hay mucho trabajo por hacer. Ale, todo tuyo para que nos cuentes en qué estamos con el módulo 8 que ya lanzamos. Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes, buenas noches para todos. La idea sí, no voy a entrar mucho más en lo que es contexto, creo que Víctor ya fue tan claro como siempre y transmitió un poquito lo que hoy estamos viendo, ¿no? Esto que trae Víctor es lo que trae a nuestras mesas y a nuestras reuniones mensuales que tenemos como para ir definiendo un poquito las estrategias de corto, mediano y largo, también haciendo referencia a lo que habló Leo, ¿no? Un poquito para comentarles cómo estuvo cerrando el módulo 7, que seguramente esta semana, a principio de la que viene, los que son inversores van a estar recibiendo un pequeño informe, donde cuento un poquito cómo fue el transcurso de ese año y cómo está cerrando. Claramente el año, un poquito lo que se veía ahí, tuvo como marcados dos etapas, un primer semestre muy complicado con el tema de las restricciones, el tema de las exportaciones, que claramente afectó a los negocios puntuales que teníamos en ese momento, y un segundo semestre que claramente mejoró, con rentas que están prácticamente a la par de la inflación y que vuelven a mostrar un poco lo que es la expectativa que hoy vemos del negocio, ¿no? Y un poquito mostrar a través de esto también, y yendo a lo que es nuestro modelo actual y que siempre vimos como características esa flexibilidad que tiene nuestro modelo, ¿no? Claramente este contexto nos agarró con una hacienda particular que estaba encerrada, pero automáticamente el modelo ajustó y volvió a generar renta el segundo semestre, y es lo que estamos armando de cara a lo que se nos viene, ¿no? Como comentaba Anita, y perdón que voy a compartir pantalla. Bueno, ahí están viendo, perdón. ¿Se ve la pantalla? Se ve, pero no en pantalla completa. Ahora sí. Esto es un poquito el módulo que estamos lanzando ahora. Se está lanzando ya el 8º módulo de ganadería, que arrancó el 1 de marzo y está tomando suscripciones. El esquema nuestro tiene, como comentaba, esa gran capacidad de ir acomodándonos e ir adaptándonos según el contexto a lo que son las distintas etapas de la ganadería, ¿no? Acá tengo a Marcos, que es el que está en el día a día de la operación, para que no pueda ir comentando sobre cualquier cosa que vaya diciendo, y obviamente, ya que lo tenemos a Víctor también, cualquier aporte bienvenido, ¿no? Nosotros estamos principalmente en lo que es la etapa
de producción primaria de la carne en lo que es la recría y la terminación, ¿no? La recría es la parte que se desarrolla a campo, donde tiene una fuerte base de pasturas, y luego está lo que es la terminación o hotelería, donde tiene un gran componente del maíz, ¿no? Ya habrán escuchado bastante hablar de lo que está pasando con el maíz y los costos, y claramente esa parte del negocio hoy es la que se ve más afectada. Nuestro modelo nos permite adaptarnos en los distintos campos donde trabajamos, que hoy estamos en Salta, estamos en varios campos de la provincia de Buenos Aires, hemos trabajado y estamos analizando nuevamente campos en la provincia de San Luis, en el sur de Santa Fe, en Córdoba, en Entre Ríos, con la idea de volver a volcarnos o tener más preponderancia en los que son los campos de recría, ¿no? Pensar en negocios donde estamos entrando hoy con terneros livianos que se alimentan a pasto durante por lo menos 8, 9, 10 meses o un año hasta que el clima y las pasturas así lo permitan, y después tomar la decisión llegado el momento de encerrar y bajo qué esquema y en función a costo de maíz y a distintas situaciones, a distintas variables que afectan ese negocio en particular, ¿no? De esa manera lo que nos permite el negocio es posicionarnos en moneda carne, como siempre decimos, que entendemos y estamos convencidos que es una moneda muy dura, poder tener ganancias productivas en el proceso, ganar kilos y esperar a año que viene, ya estamos hablando seguro, después del verano, a entender cómo funciona en ese momento el negocio de la hotelería y qué es lo conveniente, ¿no? Pero en el transcurso poder, de nuevo, posicionarnos en moneda carne, sin desentendernos de lo que es la etapa de terminación, donde podemos llegar a encontrar negocios puntuales y en campos muy puntuales. Estamos empezando también a trabajar algunos negocios más de nicho, con algún esquema de vaquillonas y agregar un poco de valor dentro de lo que es el proceso productivo, obviamente con campos donde ya tenemos cierta trayectoria, cierto conocimiento con el operador y demás, porque requieren estos procesos un poquito más de esa cuestión artesanal, ¿no? Vamos a estar realizando próximamente una visita a uno de los campos, como para que los inversores y aquellos potenciales también que quieran acompañar puedan ver cómo es un proceso productivo en un campo en particular. Es un campo cerca en la provincia de Buenos Aires, así que cualquier cosa se comunican con los ejecutivos. Pero como para dar un cierre también y abrir si quieren las preguntas, como para no extendernos mucho más, hoy lo que estamos viendo es un poquito que siga o que se sigan manteniendo las variables que hubo el segundo semestre, ¿no? Un poquito también de lo que comentaba Víctor. Vemos que los drivers internacionales siguen estando firmes y fuertes. Obviamente lo que puede producir algún tipo de dudas o de replanteo de modelos son las cuestiones internas, y ahí está la capacidad y la flexibilidad de nuestro modelo de poder adaptarnos, ¿no? Donde claramente el negocio que hoy vemos como de mayor potencial son las recrías, aprovechar pasturas y tratar de evitar lo que es el consumo del maíz con altos costos hoy, ¿no? Un poquito esto que comentaba Víctor y que mostraba la famosa foto y la película, es algo que nos fue pasando durante el transcurso de todo el módulo, donde cuando uno tomaba la decisión, el negocio se veía complicado, pero entendíamos que el ajuste de precio iba a venir por distintas variables que vamos observando. Eso se fue dando más que nada en el segundo semestre, donde sí se pudieron rentas y negocios muy provechosos que terminaron haciendo a la renta general del módulo, ¿no? No me quiero extender mucho más y sí aprovechar el tiempo para alguna pregunta si lo hubiera. Ale, no tengo preguntas, pero en un minuto, dada la hora y demás, quiero que me cuentes por qué hoy entrar en ganadería es entrar barato. Mira, a ver, un poquito son las distintas relaciones que también fue mostrando Víctor. Después, obviamente, Víctor, Marcos, los invito a colaborar en la respuesta. Hoy lo que son nosotros miramos dos variables, ¿no? Uno lo que es el costo del maíz y la relación maíz-novillo, que es nuestro producto de venta, y la relación ternero-novillo también, que es nuestro otro insumo, que es nuestro animal de compra contra nuestro animal de venta. Esta segunda relación, ternero-novillo, hoy está en valores donde entendemos que los negocios son razonables. Claramente, cuando uno al negocio le mete la variable maíz, ahí es donde se complica el negocio, y nuestro modelo nos permite adaptarnos y entrar a la parte donde vemos que el negocio es rentable, ¿no?
Los drivers internacionales siguen firmes, la demanda de carne está sostenida, Víctor siempre nos comenta que los precios a nivel internacional no paran de ir para arriba, de mejorar post pandemia y demás, que empezó a mostrar la recuperación. E internamente es ir acomodando, como te digo, y ajustando nuestros distintos modelos para poder entrar. Nosotros somos unos convencidos de que el precio de la carne, la moneda dura carne, en cierta medida, más temprano que tarde, termina de copiar a la devaluación, y si hoy entendemos que hay un tipo de cambio devaluado o atrasado, entendemos también que es una oportunidad para posicionarse en esa moneda dura, que te permite tener otro tipo de cobertura, como te digo, contra lo que es un atraso cambiario hoy, que ante una potencial devaluación, que hoy se está dando mes a mes, te va a permitir ir capturando parte de ese precio, ¿no? Perfecto, Ale, gracias. Te voy a hacer algunas preguntas que también surgen aquí del panel, y son las siguientes. Primero, nos preguntan si vamos a reabrir el fondo, y en todo caso, cuál será la fecha estimada, si es que la hay, y si va a haber una reapertura, digamos, cómo vamos a manejar el fondo de ganadería este año. Sí, está pensado, el fondo se armó para tener rondas y ciclos anuales o periódicos. Estamos terminando de definir algunas cuestiones puntuales, definiendo la estrategia primero desde el proyecto para entender también la necesidad de fondos, pero si bien no tenemos una fecha definida, está obviamente en la agenda. Y respecto del resultado, Ale, de este módulo 7 que estamos terminando, que en realidad terminó el 28 de febrero, ¿qué nos podés contar? Mirá, todavía es preliminar, obviamente los inversores lo van a estar recibiendo, calculo que en fin de esta semana, a principio de la que viene, pero nos imaginamos una renta cercana al 30%, un poquito por arriba de eso, obvio sujeto a auditoría, todo bastante previo, es un número estimado con el que solemos trabajar nosotros desde la gestión, y claramente, como les contaba, esa rentabilidad nosotros la miramos partida en dos, ¿no? Un primer semestre que realmente fue malo, con un trimestre donde incluso por primera vez tuvimos un balance negativo en pesos, porque los precios de enero a agosto, por los distintos contextos país, incluso estaban por debajos, y un segundo semestre donde el resultado del proyecto cambió totalmente, y generó prácticamente toda la rentabilidad del módulo, estando bastante a la par de lo que es la inflación, sabiendo de que este año se corrió contra una inflación bastante importante, ¿no? Gracias, Ale. Por último, Ariel nos pregunta ¿qué carga de animales por hectárea manejamos y si manejamos esta variable? Marco, si querés comentar un poquito, igual nosotros trabajamos en distintos campos que tienen distintos esquemas productivos y asociados a través de ellos con esquema de capitalización, con lo cual no somos los operadores directos, pero si querés, Marco, hacer alguna referencia estimada más o menos de lo que se trabaja en los distintos campos, claramente el norte, distinto de Buenos Aires y demás, ¿no? Sí, depende. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Depende, obviamente, de en qué lugar está el campo. Contamos con Hacienda en Salta, ahora en Recría, y en Provincia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires es un pastoreo intensivo. Obviamente cada campo lo hace diferente, pero a la hora de comer los verdeos, que ahora están en marzo, abril, van a estar listos, manejan un pastoreo intensivo de 2 a 3 animales por hectárea, mientras que en la provincia de Salta, en las pasturas megatérmicas, se habla de un animal por hectárea, y dependiendo la época, obviamente en invierno para una carga menor, pero también se hace una suplementación forrajera en el norte cuando no hay pasto. Pero esa sería la variable que usamos. Gracias. También te voy a preguntar a vos, Marcos, entonces, si nos pregunta Victoria, si manejamos algún índice de preñez y de mortandad promedio. De preñez, todavía no se hizo el ciclo de las vaquillonas, recién ahora se va a incursionar en el negocio de las vaquillonas, que se hablaba de servicio en primavera. Y tema de mortandad, que no excede el 2%. Ahí, Buenísimo. para complementar eso, nosotros tenemos acuerdo de capitalización con cada uno de los campos con los que trabajamos, donde les ponemos a través de un contrato, como decía Marcos, un máximo de mortandad.
Si existe una mortandad mayor, ya es a costo del campo y no nuestro, ¿no? De todas formas, Victoria, te aclaro que te vamos a mandar el plan de negocios para que conozcas exactamente cuáles son todos los ciclos de recría y terminación que hacemos en ADBLIC Ganadería y conozcas cuáles son nuestros índices, nuestros campos y todo lo demás que tiene que ver con cómo explicamos nosotros el modelo de negocio, las coberturas que nos contaban los chicos y demás. Por último, también les quería aclarar, porque hay alguna pregunta en el auditorio, la permanencia mínima es de 1 año y el ticket mínimo es de 500.000 pesos. Es un negocio en pesos la ganadería. De todas formas, nosotros los invitamos a entrar en contacto con sus ejecutivos o con el equipo de inversiones, porque realmente la idea de ADBLIC en general es asesorarlos en términos de la inversión y de acompañarlos en la toma de decisión para entrar en estos procesos, en estos proyectos productivos. Por último, también tengo algún inversor que nos pregunta por olivos, y yo sé que vos, Ale, tenés preparado, como tenés al equipo diseminado por la Argentina en este momento, tanto de hidroponía como de olivos, tenés algo especial en lo que respecta a olivos. Déjame chequear nada más si no hay alguna otra pregunta que esté, no, agradecimientos nomás, así que si querés hacernos ese doble clic sobre estos dos proyectos, que seguro hay algunos inversores que quieren saber un poquito. Dale, sí, justo está Andrés con Manuel en Mendoza, que arrancamos ya hace un par de semanas, la semana pasada, perdón, a full con la cosecha. La verdad que, como todos saben, tenemos la finca de olivos más importante de Mendoza y obviamente una cosecha de esa finca implica un movimiento bastante interesante de gente, así que estamos en plena cosecha, todavía con resultados muy preliminares, pero la verdad que viene bastante bien. Los precios vienen bastante sólidos, el tema de la guerra obviamente repercute en todo sentido y están terminándose de armar esas cuestiones, ¿no? La Rioja, bueno, no me quiero meter en tecnicismos, pero los procesos productivos están avanzando y viene muy bien. No sé si Andrés llegó a pasar el videíto, que entiendo que creo que lo tenía Mary o no. Llegó a pasarlo, voy a intentar que, a ver, Mary, si estás por ahí, si no lo voy a mostrar yo, efectivamente. Dame un segundo nada más. Y si querés ir poniendo el de hidro. Con esto ¿no? terminamos porque son las 8, ¿no? Ya estamos con tiempo cumplido, ¿sí? Es así, José, sí, ya estamos en las preguntas, ya terminamos. Un segundito, que ya lo estoy exhibiendo. Aprovecho si quieren también para contar que vi que ahí preguntaban por las frutillas. Federico y Ramiro están también ahí en Neuquén, perdón, en Maitén, donde están las fábricas, las plantineras de plantines de frutilla, que obviamente son nuestro insumo principal para después producir. Es importantísimo para el proyecto garantizarse el abastecimiento y la calidad de esos plantines, con los cuales los chicos fueron a revisar los distintos proveedores con los que trabajamos. Me mandaron un videito también, no sé si llegamos a pasarlo o no, pero estaban ahí, bastante frío y nieve me mandaba por lo que vi en el video. Estamos arrancando la nueva plantación del proyecto con un esquema mixto entre plantas frigo y frescas, que son las que básicamente se fueron a ver. Las frigos ya están plantadas. Y ese esquema de producción básicamente se adapta a una nueva curva de producción que estamos armando para este año, intentando traer un poco más hacia adelante la producción para tratar de concentrar venta en lo que es junio, julio y agosto, hasta previo Día de la Madre, donde los precios obviamente son mejores, ¿no? ¿Tenés el videito, Ani, o...? No, Ale no me lo permite exhibir en este formato. Ahí está María tratando de entrar y de exhibirlo, pero no me lo permite, en honor a la brevedad, no me está permitiendo exhibirlo acá en la pantalla. Así que se los voy a compartir por aquí en el chat y se los vamos a enviar mañana con la grabación de este video, si les parece. Perfecto. Y nos pregunta por último Ariel también si quedan cupos para incorporarse en hidroponía. Y en este sentido, Ale, si lo querés comentar vos también. Estamos ahora con una pequeña rondita de ampliación de capital, así que entiendo que hay unos tickets disponibles, obviamente se comunican con los ejecutivos, esto va a ser durante el mes de abril, no creo que pasemos de eso porque no es mucho tampoco lo que queda, y obviamente pensando ya en un segundo proyecto que esperamos, si todo sale bien y se acomoda el proceso productivo del invernadero, hacia fines de este año estar lanzándolo, ¿no?
En los tickets mínimos en AdBlick grano son $10.000 oficiales, y en hidroponía 20. 15, José, 15.000 es el 15.000 en mínimo. hidroponía. De todas formas, con esta ronda de capital que tenemos adicional, tendremos cupos determinados, con lo cual hay que entrar en contacto con los ejecutivos para coordinarlo. Buenísimo, esto es para Sebastián y Carlos. Así que, y de olivos hablamos de la oportunidad de las hectáreas que faltan capitalizar, o ya con eso cerramos. Lo cuento rapidito si querés, no querés contarlo, Ana, nos quedan muy poquitas. La verdad que una cosa que se estableció en la última asamblea, en función a que el proyecto venía mejorando productivamente, es escalonar las hectáreas. La primera tanda de 15 hectáreas ya se vendió y se ajustó el precio, y estamos arrancando a vender la segunda etapa de 15 hectáreas. Ya no son muchas las hectáreas de olivos que nos quedan, y bueno, hay una oportunidad importante ahí de un proceso productivo que hoy es el más importante de Mendoza, sin dudas, ¿no? Pero yo creo que yo haría un poco de énfasis porque son demasiado formales, digamos, más en criollo, ¿sí? O sea, vos vivís en tu casa o tu departamento y el vecino al lado te pide comprar tu departamento en dólares oficiales. Vos lo mirás y le pones la máquina de la risa y le decís, no, yo te compro a vos. O sea, hoy AdBlick Olivos está vendiendo la tierra de olivos con el olivar por una oportunidad de inversores que no pudieron capitalizar en dólares oficiales, que cuando vos lo dividís por la brecha, terminás comprando una hectárea productiva de AdBlick Olivos 2 en alrededor de $7.000, que es casi lo que salió la tierra virgen hace 12 años. Entonces, esa es como, más allá de que es un negocio que el año pasado ya ganó plata, este año va a estar en equilibrio, y el año que viene con la becería y el desarrollo productivo pensamos que va a tener una muy buena rentabilidad. Hay una oportunidad de comprar muy barato, y que es estas oportunidades que nos da la Argentina, algo que en Chile produce la misma calidad y la misma cantidad de aceite, vale $30.000, acá lo podemos comprar por 7.000. Así que bueno, esa era un poco la síntesis de la oportunidad de AdBlick Olivos. Apareció María Chimondegui en Salvarnos escena. desde la tecnología. Apareció María, salvarnos desde la tecnología. Es el año de entrar en estos negocios de equity y de inversión productiva. Y Mary, si quieres mostrarnos alguno de los dos videos, estos los recibimos hace un ratito nada más del equipo, así que están fresquitos y pedimos disculpas por las desavenencias técnicas. Mary. A ver, Anita, si me deja compartir, dame un segundo. Ya los que se quedan son valientes a esta hora, así que tienen la paciencia para darnos un minuto más. Bueno, me parece que estamos con un problema técnico, efectivamente. No se quieren hacer ver los videos. Ahí me ven a mí. Ese soy yo, yo ya lo tenía preparado al de hidro. Gracias. Trabajo en equipo, vamos, Ale. Lo que no sé si se escucha. No, ahora Ale, no. no. Bueno, lo mandamos después, ¿sí? Porque lo mandamos con la hora, ¿sí? Sí, lo mandamos, ambos videos los vamos a mandar con los saludos que habitualmente mandamos cuando finalizamos este evento, y les compartimos a todos la grabación para quienes se lo perdieron o quieren volver a escucharlo. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Hoy tuvimos una audiencia excepcional. Gracias a todo el equipo por estar ahí dando las explicaciones a las que tenemos acostumbrados a los inversores, y bueno, muchas gracias también a los invitados. Bueno, Saludos, un abrazo para noches. todos y seguimos en contacto. Que tengan Hasta luego, una buena gracias. semana. Chao, te doy un abrazo. Adiós, buenas noches.